Ofrezco la palabra a los diputados. Estaba inicialmente anotado el diputado Gaona. Y el diputado Pablo Vidal. ¿Me da el pase? Sí. Gracias, presidenta. Muchas gracias por la presentación. Que solo una precisión antes de poder comentar. En la tabla donde nos mostraron los costos de las distintas... Sí. ¿Por qué en los últimos 2 periodos solo aparecía la oferta de Chilena y no de otras empresas? Y si todas las empresas para cada uno de esos procesos ofrecían las mismas coberturas a distintos precios o las coberturas también variaban. Solo para terminar de entender el punto. Sí, lo primero en el tema de los últimos 2 periodos, efectivamente, porque eso fueron renovación. No hubo proceso de licitación, como lo mostramos en la parte documental, ¿cierto? El proceso de renovación, la compañía nos ofrece seguir, nosotros tomamos eso, se lo enviamos a Codelco para que lo evalúe, Codelco nos responde que sí y hacemos la renovación. Y la segunda cosa de que efectivamente las compañías de seguro tienen, cuando licitan tienen diferentes precios, algunas cubren todos los requerimientos que nosotros planteamos y otras no. Pero está sobre la base del proceso de las bases. La licitación exigía ciertas coberturas mínimas. Exactamente, sí. Sí. ¿Y algunas iban más allá? Por ejemplo, si la sociedad no tenía cúmulo máximo, por ejemplo. Sí, lo que pide el proceso, las bases, es que tiene que responder punto a punto lo que nosotros planteamos. Entonces, algunas compañías no es que fueran más allá, es que respondían a algunos temas. Por ejemplo, como bien dice ahí, el cúmulo máximo. Decía no, sin cúmulo máximo, decía, o bien decían sí, 12.000 UF, 20.000 UF. Y para nosotros lo relevante es que fuera sin cúmulo máximo. Sí, eso lo explico. Sí, la pregunta la hago por lo siguiente, porque decir que hay un sobreprecio respecto de valor de mercado, tendríamos que estar comparando manzanas con manzanas. Exactamente. O sea, entre una propuesta de otra compañía de seguro en igualdad de condiciones, habría que saber cuál es el precio. Entonces, ¿de dónde surge esta idea de que estas estarían sobreprecio de mercado? Si veo que no hay otras con las cuales comparar. En ninguna parte, pero es que como también lo dice los procesos de licitación están hasta el 2011, 2014, la última que está ahí, 076. Ahí fue por proceso de licitación. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, si uno compara la de 076, que es chilena, y Cruz del Sur cobraba 104 por exactamente las mismas condiciones. ¿Ya? Y después los otros 2 periodos... Pero hay otras que eran más baratas. ¿Ah? Pero hay otras que eran más baratas. Hay otras que eran más baratas, pero tenían restricciones al tema este. Por ejemplo, nos decían que en cúmulo máximo nos ponían 12.000 UF o 20.000 UF. ¿Ya? O no cubría suicidio. O no cubría los suicidios. No cumplían las bases. Las bases Sí. Hernán, disculpa, ¿puede explicar por qué la renovación tiene un incremento? La renovación tiene un incremento. El tema de la renovación. ¿Por qué tiene un incremento? ¿Por qué dicen ellos que tiene un incremento? Claro, porque lo que usted consulta, si no hay proceso de licitación, no hay comparación, ¿cierto? En esos periodos. Es que hay una acusación que pesa Sí, claro. el proceso de que estarían por sobre los precios de mercado, pero por lo que veo no hubo una licitación para basarse y decir eso. Claro, ¿Dónde sacan esa conclusión el Ministerio de Energía? Efectivamente no hay referente de comparación, pero para nosotros el referente de comparación, y para Codelco también lo fue en su momento, es que nos devolvemos a la licitación anterior, 076. Ahí el mercado habló, y como además el reglamento nos indica de que se puede hacer una renovación manteniendo los costos y reajustes dentro de un estándar razonable. ¿Ya? Ya. Diputado Gaona y luego el diputado Noman. Ya, presidenta, yo voy a hacer varias preguntas, pero también entre medio algunos comentarios a propósito de la presentación de Hernán, que lo conozco hace 25 años. Y no tengo duda de su honestidad y claro, puede haber sido un mal negocio, pero no sé si realmente habrá otro tipo de cosas. Uno podría interpretar estas cosas como mal negocio, pero no creo que... Pero sin perjuicio de ellos son los tribunales los que van a tener que definir esto finalmente como es. Y en esa misma idea, me parece que afirmar que el ministro Procuriza está entusiasta en esto, yo al ministro Procuriza lo vi con el mismo entusiasmo cuando ejecutivos de Codelco adjudicaron el movimiento material en El Salvador y hubo un detrimento para el fisco por mínimo $130 millones. O sea, por tanto, no es una conducta del ministro efectivamente puntual en este tema por los sindicatos, sino que ha sido una conducta permanente del ministro Procuriza a lo largo de toda su gestión, y prueba de ello es lo que ocurrió con el sobrecosto pagado por la división El Salvador con el movimiento material, y que además fue auditado por Cochilco, al igual que en esta oportunidad.
que también esto fue auditado por Cochilco. Esto no es una cosa que el ministerio o el gobierno haya hecho algo así en particular, fue auditado por Cochilco. Yo le creo un poco más a las auditorías de Cochilco que a las auditorías del propio Codelco, porque además en esto claramente los ejecutivos de Codelco alguna responsabilidad tienen, de todas maneras, ¿te fijas? Porque en definitiva ellos responden con el 50% del costo de la prima. Entonces, esa perspectiva, aclarar esa materia. Como también preocupa el comunicado del sindicato, no recuerdo qué número, parece que es el número 2, respecto de las actuaciones de los diputados Cor y Núñez. En eso se señala eventuales responsabilidades potenciales, en ningún caso hace afirmaciones como sí señala el comunicado del sindicato. También aclarar que aquí no hay ninguna, aquí todo es eventual y potencial, porque finalmente son los tribunales los que definen, y en ese sentido y en ese entendido los parlamentarios tienen todo el derecho a poder expresar sus opiniones sin tener ningún tipo de coacción ni mucho menos no quiero entenderlo como una especie de amedrentamiento, ese comunicado del sindicato número 2. Después, yo también comparto, es que este Codelco acusa desconocimiento. Claramente no. Y hoy día en la mañana algo de eso también lo conversamos, porque te revisa y aprueba. Pero doblemente es positivo que hayan entablado la demanda, porque claramente aquí hay responsabilidades de ejecutivos de Codelco. Por lo tanto, si los actuales ejecutivos demandan, es porque quieren perseguir las últimas consecuencias contra todos los involucrados, no específicamente contra los dirigentes sindicales, sino también con los trabajadores o los ejecutivos de Codelco que hayan tenido responsabilidad en esto, que potencial y eventualmente tanto los dirigentes como los ejecutivos puedan tener responsabilidad en ello. Y aquí quisiera hacer algunas preguntas. Yo quisiera consultar si en las divisiones de Codelco han trabajado como ejecutivos de recursos humanos, relaciones laborales, o trabajan actualmente ex dirigentes sindicales. Eso sería muy importante poder tenerlo claridad de ello, que un momento se es dirigente sindical y después se es ejecutivo de recursos humanos, por ejemplo, que tienen que ser contraparte de las negociaciones colectivas con los dirigentes sindicales. También eso me gustaría tener claridad de ello. ¿Y cuál es la cuantía de esto? Si es algo habitual o son cosas o hechos muy puntuales. Y también si ustedes tienen conocimiento de si ex dirigentes contratan o prestan servicios actualmente a Codelco en materias de asesoría o cosas por el estilo también. Y que ya no estén trabajando en Codelco, evidentemente, pero sí que presten asesorías y cosas de ese tipo. Por lo que yo deduzco, aquí, aunque esto lo van a definir los tribunales, a pesar de lo que dice la auditoría de Cochilco, que dice que efectivamente hay sobreprecio, pero lo que deduzco ustedes señalan y pueden asegurar entonces, y esa es mi pregunta, aseguran de que efectivamente no hay un sobreprecio ni nada que perjudique a los trabajadores y a la compañía. Por lo tanto, la auditoría de Cochilco aparentemente estaría sesgada, errada, equivocada, en fin. Porque no está solo la auditoría de Codelco, sino también está la de Cochilco y habla claramente de sobrepeso. Porque son ellos quienes los que auditaron. Ahora también, respecto a otra afirmación que hacen ustedes, que ustedes tenían que considerarse los precios respecto de los contratos vigentes, pero la sana crítica también indica que uno tiene que mirar un poquito lo que pasa afuera. O sea, sin perjuicio que yo tenga que atenerme a los montos vigentes que tengo en las negociaciones colectivas, los contratos vigentes, al menos pensando en el bien de los trabajadores, yo tengo que mirar para afuera. O sea, no puedo solo compararme con los contratos firmados con la compañía. No, quisiera preguntar si ustedes también no se han cuestionado eso en algún minuto o en su oportunidad, ya sea ex ante o ex post también. Ahora, si no se cuestionan esa medida que ustedes tomaron de solo compararse con los contratos vigentes. Ya. Después también quisiera que me pudieran ilustrar un poquito más en qué consistían estas asesorías previsionales y de capacitación de la empresa Servicio y Gestión o algo así. ¿En qué consistían esas asesorías de capacitación y previsionales? ¿Cuántas efectivamente, si podemos cuantificar, cuántas efectivamente se hacían? Y el costo que se pagaba por ello, que independientemente que lo podría pagar la compañía, pero al final lo pagan ustedes, los trabajadores, sí, no, está incluido en el precio. Pues, o sea, yo compañía de seguro no voy a dejar de incluir todo en el precio. La compañía de seguro nunca va a regalar nada, pues ellos maximizan beneficios. Por lo tanto,
también quisiera saber si efectivamente esas asesorías previsionales y capacitación de la empresa esta SIG se hacían frecuentemente, cuántos en el año, o como para justificar el pago que se les daba a través de la compañía de seguro, que finalmente termina siendo un costo que se carga a la prima. Y también respecto a los beneficios adicionales, esta devolución por baja siniestralidad, que entiendo que sí existían, mi pregunta es si esos recursos se le devolvían a los trabajadores. Se le devolvía a Codelco lo que evidentemente recibían, porque el contratante, sin perjuicio que sea el sindicato es el intermediario representante de los trabajadores, pero los contratantes son los trabajadores. Por lo tanto, ese beneficio adicional que entrega la compañía debiera llegar a los trabajadores en plata o en beneficios que el sindicato arme para los trabajadores, y eso habría que verificar la cuantía, y eso no es materia nuestra, seguramente será materia también de los tribunales. Y si también había devolución a Codelco de esto, porque paga la mitad del servicio, digamos. Y ahí me resulta complejo entender de que si había devolución por baja siniestralidad, ¿por qué aumentaban los costos de las primas en cada contrato? De 0,46 y algo a 1,02. Entonces uno podría pensar, hay mayores beneficios o cobertura. Eso se conversaba, se consultaba a los trabajadores. Ese aumento de beneficios evidentemente tenía una correlación con el aumento del precio de la prima, porque lo que uno tiende a pensar que cuando uno contrata seguros, trata de pagar lo menos posible. Y si las coberturas son las suficientes, por eso se eligió la Chinera consolidada por varios años, uno entendería que todos los no sé qué otros beneficios adicionales sean de tal magnitud como para poder aumentar a más del doble el costo de la póliza. ¿En cuánto? ¿En 6 años? ¿Cuánto fue la última negociación? ¿A 0,43? 0,76, después sube a 0,9. Ya. Pero cuando uno compara 1,02 con el 0,43, ¿cuántos años median eso? 6 años. O sea, ¿cómo aumenta más del doble en 6 años? 2004 y más 19. 15 años. De 2004 a 2017, 0,4 fue la primera vez. ¿Ya? Año 2004 al 2019 son 15 años. Ah, perfecto, ya. Uno podría entender la reajustabilidad, pero recordemos que está la reajustabilidad por IPC, está metida en la UEF. Por lo tanto, uno tiene que aumentar las coberturas, los mayores beneficios. Entonces, eso quiero que me argumenten un poquito más cuál es el mayor beneficio que realmente hay en ello. Por eso le hablaba yo de que efectivamente, si les daban premios por baja siniestralidad, ¿por qué le aumentaban las primas? Cuando uno debería entender de que si tú eres menos riesgoso, las primas te bajan, naturalmente. Y finalmente, sí, yo creo que en esto que ustedes relatan de la forma en que fue despedida la dirigente me parece una aberración. Eso hay que condenarlo absolutamente, y me cuesta pensar de que eso sea política de recursos humanos de una empresa como Codelco, sin perjuicio de las razones que puedan haber para desvincular a un funcionario con causa justa o injusta. No es la forma de... Así que permítame manifestarle mi solidaridad a los dirigentes, y ojalá se lo expresen también a la dirigente que fue afectada por esto, porque me parece increíble que en pleno siglo XXI, en el nivel de relaciones laborales que se debe tener, de esta manera se desvincule a un trabajador, y eso quisiera dejarlo expresado aquí en la comisión, Presidenta. Muy bien. Me pidió la palabra también el diputado Neumann, está luego el diputado Velázquez, el senador Guillé, y le damos la palabra para poder juntar todas las preguntas, porque ya nos quedan 20 minutos solamente. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, dirigentes. El diputado Gaona me dejó sin preguntas porque casi preguntó todo, pero comentarios también y un par de preguntas. Referente ahí a las imágenes de la presentación, yo soy parlamentario de Chile Vamos, y en Chile Vamos hay distintas visiones o distintas posturas sobre algún hecho. Yo agradezco, valoro la labor que realizan los dirigentes, no solamente de los representantes de Codelco, sino que del mundo público y privado. Así sacamos adelante la comisión investigadora de la edición de El Salvador, con mucho apoyo de los dirigentes, con mucha información que nos llegó. Muy buena presentación. Va a quedar esta presentación acá. Sí. Sería bueno que si después nos hicieran llegar la presentación donde está el comparativo, cuando puedan actualizarlo, porque sé que hay información que no está, para que pueda quedar fidedignamente como estaba. Y me sumo a las preguntas del diputado Gaona, pero en concreto,
referente a los beneficiarios, que son los trabajadores. Codelco hizo un cálculo, Codelco hizo un cálculo que hoy día lo hizo durante la mañana, que son aproximadamente 22 millones de dólares, que deberían ser mitad y mitad de Codelco y de los trabajadores. ¿Ustedes tienen una cifra en la cual valoricen los beneficios obtenidos como sindicato, como trabajadores? Eso, muchas gracias, presidenta. Diputado Velázquez. Gracias, presidenta. Ahora, a mí me parece, además que fue pedagógico lo que nos entregaron los dirigentes, que en Codelco hay una dinámica de mucho tiempo instalada, en razón de lo que decía el diputado Gaona, y que a veces a la distancia, desde el centro del poder, por qué decirlo, no se observa. Chuigamata, El Salvador, Teniente. Y yo recuerdo que en tiempo de la dictadura cívico-militar se creó el sindicato número 3, sindicato 13, y se creó con el único objetivo porque claramente era así, de debilitar otros sindicatos, de debilitarlo. El ingreso de muchos trabajadores ahí, que legítimamente muchas personas querían trabajar, pero la verdad es que entraban con condiciones, con presiones, y hoy día me trajo al recuerdo un poco la forma en cómo, después de los dichos de los dirigentes y lo que uno por la prensa observa. Por eso en la mañana le decía al señor Octavio Araneda que me parece bien en el espíritu que a él le anima de que desde esta investigación aparezca ojalá mucha información para que también Codelco ajuste sus procesos. Y sí, pues a veces se da el caso de que algún dirigente sindical después está en alguna jefatura, en alguna gerencia, y efectivamente donde debiera provocarse la defensa de los trabajadores sea lo contrario. Bueno, yo espero que no sea lo que hoy día, en cierta medida, apenas partieron con la presentación los dirigentes, mencionaron que, oye, esta es la nuestra, se descabeza la dirigencia sindical, que en la mañana uno de los ejecutivos intentó manifestar que no era respecto a la dirigencia, pero fíjense esta casualidad y la forma en cómo además se presenta, y lo mostraron los dirigentes. Entonces, estemos atentos, sigamos, presidente, usted que pertenece también a una comuna con la gran industria minera, sigamos atentos porque otras experiencias nos dicen que a veces no se llega a nada, pero se enloda bastante, en todo sentido. Y que, bueno, creo que a nosotros nos inspira es ver, primero, que los trabajadores estén resguardados sus recursos, sus fondos. Nos interesa que efectivamente ese concepto que a veces es hasta odioso cuando se dice que Codelco es de todos los chilenos, y la verdad es que a veces Codelco es un botín del gobierno de turno y a veces de algún partido político de turno, que casi que hay que estar con el carné allí, en algunos momentos peores que otros. Así que es bueno que vayamos sacudiendo, limpiando, ordenando, porque nos permite también a todos entender que cuando creemos de verdad que podemos hacer un aporte de nuestro rol de trabajadores, de políticos, de ejecutivos, de lo que sea, cuando creemos y estamos convencidos de ello, esto puede resultar mejor. Estamos en un momento difícil, en un tiempo muy difícil, y nosotros tenemos que saber resolver, o al menos encauzar lo que estamos viviendo, y que no sea otra razón más para que la ciudadanía no crea, y luego algunos en esta silla musical, cuando son parte de la plana ejecutiva de Codelco, están pensando pronto como, entre comillas, pasado mañana están ya en un directorio o en una empresa minera privada. Que no se repiten esa historia. Yo valoro que hayan entregado de manera tan gráfica y que además haya sido usted, haya tomado todas las precauciones del caso, porque en la mañana estuvo en la otra parte. Entonces, tenemos estos públicos y, bueno, los tribunales efectivamente dirán qué responsabilidad hay y, sobre todo, cómo estos procesos se mejoran para que no se entiendan que a veces son más bien trampas y piedras el camino, más que el interés de querer avanzar. Claro. Gracias. Muy bien. Gracias, diputado Velázquez. Tiene la palabra el senador Guillé. Muchas gracias, presidenta. Primero yo quiero hacer algunos testimonios, porque yo soy senador por la zona y he tenido reuniones tanto con la plana ejecutiva de Codelco, la actual y las anteriores, y también, por supuesto, con los sindicatos. Yo quiero hacer un contraste de contexto. En los 90 y hasta mediados de la década del 2000, en Codelco Norte al menos operaba un acuerdo, un pacto
de cogobernanza de los centros mineros. Y todo se resolvía en mesas donde se planificaba, incluso hasta los despidos estaban dentro de un programa negociado entre los sindicatos y la empresa. Y desgraciadamente algo fue pasando en el tiempo, y yo diría que en los últimos 7, 8 años el deterioro en las relaciones se fue haciendo muy evidente, en términos de que ya no funcionaban las mesas. Y uno que conversaba con los sindicatos y conversaba con la gerencia, empezó a notar ahí que se decían cosas de los dirigentes sindicales por parte de los ejecutivos, tanto la anterior mesa, incluyendo por supuesto al presidente ejecutivo como el actual, hablar mal de los trabajadores, sobre todo de los dirigentes. Pero lo decían al mismo tiempo que se quejaban de que Chuquicamata era el centro minero más caro. Y por lo tanto un cierto apuro de despedir gente y ponerlos al nivel de los demás trabajadores nuevos que estaban entrando a Codelco en condiciones muy inferiores a las que tenían los antiguos trabajadores de Codelco. Entonces Codelco Chuqui se les transformó en un problema, porque era la, ¿no es cierto?, filial más cara en términos de reivindicación de trabajadores. Y eso lo manifestaban con indignación cuando empezaron los ajustes para bajar costos, porque además se encontraban con sindicatos más fuertes. Y yo creo que ahí se empezó a producir no solo el deterioro de la relación, sino que me llamaba la atención que delante de personas ajenas a la empresa se hablara mal de los dirigentes en general, sin hablar de nadie en particular. Pero se hablaba de dirigentes deshonestos, corruptos, en esos términos. Después de eso empezaron las denuncias de los sindicatos sobre los problemas principalmente en la planta de concentrado, la fundición y concentrado, porque nos confesaban a nosotros que querían ir a cobre fino, pasar de cobre fino a concentrado, cosa que nosotros, por lo menos en la Comisión de Minería y Energía del Senado, siempre hemos defendido el cobre fino, porque eso es una de las características de la minería chilena y le da algo más que un commodity, le da una posición más estratégica. Pero no es esa la estrategia, y yo recuerdo habérselo contado, porque me pareció de máximo interés, que están hablando que van a ir a los concentrados, contárselo a los dirigentes sindicales, como mi labor normal y de transparencia que tiene que haber una empresa del Estado. Además que cerrar una fundición o refinería en una empresa que es del Estado no es una cuestión que pueda depender solo de la planta ejecutiva. Ellos administran, pero no son los dueños son los chilenos. Y por lo tanto afectar el patrimonio nacional me pareció que era claramente irregular. Bueno, el ministro Procuriza nos reafirmó en una sesión que eso efectivamente pasa por una ley, no puede ser simplemente arbitrario. Pero el problema está que cuando se hace ineficiente el trabajo, en los hechos al final, de los hechos consumados, es que se destruye una unidad de la empresa. Y eso no ha habido respuesta de la gerencia, porque eso ya es responsabilidad de la gerencia. Quiero decir que en las ocasiones que nosotros analizamos este tema con el ministro Procuriza, estaban invitados los ejecutivos de Codelco y no fueron, porque dijeron que tenían algo importante que hacer. Yo no sé si para ellos rendir cuenta de la gestión de algo que es un patrimonio de todos los chilenos es algo que lo puedan postergar. Yo manifiesto eso porque se lo dije también en esa sesión al ministro. Y una última consideración a propósito del deterioro de las relaciones. 2 veranos atrás, la Comisión de Minería y Energía del Senado sesionó en Chuqui. Y nosotros planificamos con mucho tiempo esto. Entonces, en la mañana íbamos a sesionar con los ejecutivos y en la tarde con los sindicatos, porque yo hice presente el deterioro de esto que estoy contando y las ineficiencias que denunciaban los trabajadores. Bueno, viajó la Comisión de Minería y Energía a Chuqui. Empezamos a recorrer el lugar, nos mostraron Chuqui subterráneo, una maravilla tecnológica, más allá de los atrasos evidentes que hay y que todos sabemos. Y después fuimos al almuerzo porque íbamos a conversar de los problemas. A las 2 de la tarde, el anterior presidente ejecutivo se puso de pie y dijo: ahora nosotros nos tenemos que volver a Santiago, así que quedan acá con unos funcionarios a cargo. Y se fueron, habiendo una comisión del Senado oficialmente programado con ellos y sin advertirlo. Me pareció una falta de respeto al Congreso y me dio más sospecha de que esta situación que se ha generado en Chuquicamata tiene un propósito, no es casual, no es simplemente un mal modo. Y quiero decirle que hasta la fecha no han ido al Senado a rendir cuenta, porque nosotros queremos saber qué pasa con el atraso y el encarecimiento de los proyectos estructurales que es plata de todos los chilenos. Bueno, ahí no tenía mucho sentido seguir conversando.
nos fuimos y nos reunimos en la tarde con los sindicatos y surgieron esa misma sensación de maltrato, de que no toman en cuenta. De alguna manera se ha creado, y yo tengo esa aprensión, una cierta sensación en Codelco y también en otras empresas del Estado, que con esto de los gobiernos corporativos, las gerencias han empezado a entender que tienen una suerte de autonomía en relación a cualquier fiscalización de cualquier poder del Estado, y que ellos pueden disponer y arbitrar de empresas estratégicas del Estado casi a libre disposición. Yo protesto por eso, porque eso no es así, y yo creo que es un desafío para este Congreso revisar las normativas existentes en materia de gobiernos corporativos, porque en muchos casos se está prestando incluso para privatizaciones encubiertas de patrimonio público. Muchas gracias, presidente. Le quedó algo en el tintero al diputado Gana. Gracias, senador. Sí, justamente a propósito de lo que yo les comentaba, de que si se estaban recibiendo los sindicatos, por ende los trabajadores, y me imagino que también Codelco, devoluciones por la baja siniestralidad y todo lo demás, y sin embargo los precios de las primas aumentaron a lo largo del tiempo. Que esa es una cuestión que a mí no me cuadra. Debe haber una explicación razonable, me imagino. Pero también cuando los contratos los toma directamente la compañía, por las mismas coberturas, por todo exactamente igual, según lo que señala en la prensa y lo que han señalado los ejecutivos de Codelco, se obtiene una rebaja en el costo del 65%. O sea, no me cuadra de que por una parte les van devolviendo por baja siniestralidad, les aumenta el costo de la póliza. Codelco licita con un 65% de ahorro, y ese ahorro aparentemente se produce por la salida de la empresa de gestión y servicio. Entonces, eso es lo que, para que ustedes me den la contraparte de esa afirmación que hicieron los ejecutivos de Codelco y lo han hecho difusamente en la prensa. No. Y lo otro, si los trabajadores de Codelco... ¿No? Sí, por el calor. Sí, es que emite mucho calor, por eso lo va a apagar. Hace calor. Si efectivamente, ¿qué va a ocurrir con aquellos trabajadores que sientan que efectivamente o quieren exigir la devolución de esos sobreprecios? ¿Quién los va a representar? Porque evidentemente aquí hay una posibilidad de ir al CERNAC y que la compañía aseguradora de mutuo propio, después de una negociación con el CERNAC, devuelva esas sobreprimas pagadas si es que la compañía lo acepta. Y la otra vía es por la vía judicial, pero tampoco hay representantes de los trabajadores, porque todos los dirigentes entiendo que están cuestionados. Entonces, ¿cómo va a operar eso si los trabajadores prefieren que su sindicato los represente frente a la compañía para que les devuelva ese potencial sobreprecio que ha cobrado la compañía inadecuadamente? Porque probablemente aquí también puede ser de que al final fue un mal negocio y que aquí hay un aprovechamiento de la compañía de seguro. Por lo tanto, usted también ver cómo van a abordar ese tema, si lo tienen pensado o al final va a terminar judicializándose, hasta incluso el cómo resarcir a los trabajadores en la eventual existencia de un sobreprecio ante un mal negocio que tendría que responder la propia compañía. De seguro, me refiero. Voy a darle la palabra inmediatamente porque ya no queda mucho tiempo. Sí, yo quisiera, antes de responder, hacer algunos comentarios también respecto a lo que se ha dicho, que insistimos nosotros en lo que cuesta comprender el actuar de la división, pero lo relacionamos con todo esto un poco lo que decía el senador y algunos de los diputados también, de esta oposición que nosotros permanentemente hemos hecho ante la administración y más aún en este último tiempo, con este afán tan grande de la administración de querer seguir privatizando y externalizando áreas, el estar despidiendo a los trabajadores. La cantidad de gente que se ha despedido hoy día en la división Chuquicamata, yo creo que en un corto tiempo uno podría sumar y es lejos más que toda la historia de la división. ¿Ya? Y por razones todas injustificadas, por razones todas de que la administración no ha tenido argumentos y los trabajadores o ex trabajadores van a los tribunales y han ganado absolutamente todas las demandas, todas.
Y Codelco tiene que pagar lo que eso significa, las indemnizaciones, el incremento en las indemnizaciones y las demandas que los trabajadores incluyen también en eso. Entonces, son costos que al final la división los está asumiendo y uno se pregunta cuál es el fin. Entonces, ahí nosotros decimos, el único fin que persigue la administración es de atemorizar, generar la política del terror de tal manera que la gente no se pueda pronunciar, y eso significa ir atomizando el tema del movimiento sindical. En esto de la transformación, que insistimos, nosotros estamos plenamente de acuerdo con la transformación de la división. Es más, queremos colaborar en eso, pero no se nos permite. Pero en este afán de la administración de ir transformando la división solos, toman medidas que vulneran el contrato colectivo abiertamente, el contrato individual. Hay trabajadores que sufren desmedro económico al hacer estos procesos de transformación, gente que empieza a ganar menos, y aparecemos los dirigentes sindicales y la administración nos coarta todas las posibilidades de que nosotros podamos interferir en representación de los trabajadores. Bien se decía acá, este afán permanente de la división y de la corporación de ir terminando con las fundiciones y las refinerías para solo vender concentrados. Los valores, la parte que Codelco pierde, la hemos mostrado muchas veces, no vamos a entrar ahora en esa materia, pero ha sido una lucha permanente nuestra y va a seguir siendo, porque genera puestos de trabajo en la división, y lo mismo ocurre en otras divisiones también, y además ganancias, depende cómo se mire, ganancias para la división o pérdidas si es que solo vendemos concentrado. Entonces todas esas cosas nosotros permanentemente las estamos relevando. El proyecto de la mina subterránea, aquí Codelco comprometió con nosotros 500 trabajadores propios que iban a ser transferidos de las diferentes áreas de la división a la mina subterránea. Hoy día tenemos del orden de los 80 y que todavía no se puede formalizar la transferencia de esos trabajadores a la mina subterránea. Y los otros 400 y algo que estaba el compromiso, ya la administración definitivamente dijo que no, que van a contratar empresas externas para externalizar algunos servicios, o van a contratar gente del mercado a la división, y no se nos da la oportunidad de transferir a la gente nuestra a esa nueva área. Todos esos son compromisos que están establecidos en el contrato colectivo y la administración no los ha cumplido, y como nosotros empezamos a relevar y discutir esas cosas, hay que buscar alguna forma de callar al movimiento sindical, pues, o sea, como dice el dicho, ¿no? Para terminar con la rabia hay que matar al perro, eso dice el dicho. Entonces es lo que de alguna manera puede estar buscando la administración. Quiero pedir una prórroga por 10 minutos, si es que hay. Le pediría a don Hernán que ojalá... Gracias, presidenta. Lo que pasa es que es mucho tema, entonces por eso para nosotros es valioso escucharlo. Es que es relevante para nosotros también poder enfatizar en las cosas que aquí mismo se comentan. Pero quiero terminar solamente, me quedan dos para responder algunas de las preguntas que se hicieron. El plan de egreso, nosotros tenemos pactado un plan de egreso en contrato colectivo, están establecidas allí las condiciones como tienen que ser. Sin embargo, la administración no lo cumple. Por ejemplo, nosotros nunca jamás pactamos que en el plan de egreso la gente que tuviera cierta edad tenía que irse de la división, y la administración por atribución propia dijo que todos los que tienen más de 60 se tienen que ir, y los llaman a los trabajadores a que se acojan al plan de egreso. Y si la gente le dice, no, es que no sabemos, yo todavía quiero pensarlo, quiero ver un poco más, no, es que yo no sé lo que pasa contigo mañana, y tenemos casos de trabajadores concretamente que entregaron una respuesta como eso y en 2-3 días estaban despedidos sin el plan de egreso. Entonces son cosas que nosotros tenemos que relevarlas, y qué mejor que hacerlo en esta instancia. Termino con esto en esta parte. El maltrato o el trato que nosotros recibimos en la división es brutal. Es brutal, o sea, yo creo que no hay ninguna empresa en este país que tenga un trato como el que estamos recibiendo nosotros, los trabajadores de la división. Entonces, y obvio que nosotros como representantes de los trabajadores tenemos que alzar la voz, tenemos que hacer los reclamos como corresponde. ¿Y cuáles son las consecuencias que estamos pagando? Este trato que hoy día la administración nos da de querer desaforarnos. Vamos a responder algunas de las preguntas, porque otros ustedes tienen que comprender que hay una demanda por desafuero, hay una querella, entonces también nosotros tenemos que tener esos resguardos, y como usted bien lo dijo, diputado, ustedes no son jueces, ¿cierto? Nos gustaría en algunos casos que lo fueran. ¿Algunos? En algunos nada más. ¿Ya? Usted preguntaba, voy a partir en el mismo orden, respecto de algunos ejecutivos que hayan sido ex dirigentes sindicales. Sí, existen en la actualidad y han existido también
en otros tiempos. Algunos de ellos están dentro de las cartas que nosotros mostramos acá. El caso del gerente de recursos humanos de la división Chuquicamata, él es un ex dirigente sindical del sindicato número 3, creador, fundador del sindicato número 3. Él fue en su proceso, en su periodo como dirigente sindical, el que negoció por el sindicato 3 este mismo tema de los seguros de vida y que hoy día está firmando las notas en donde cual nos aprueba y nos autoriza que nosotros hagamos el proceso de licitación o la renovación automática con las compañías de seguro. ¿Ya? Si es que hay ex dirigentes sindicales que tengan algún trabajo con Codelco, asesoría externa, la verdad es que eso sí lo desconocemos, nosotros no conocemos eso. El tema, usted hablaba, si es que el tema del sobreprecio, nosotros no vamos a nunca estar de acuerdo con esa calificación de sobreprecio y lo estamos demostrando aquí en nuestra presentación, y por lo mismo tampoco cabe en nuestro análisis de que aquí pudieran haber devoluciones a los trabajadores en ese asunto, porque hasta donde vamos no es parte de nuestro análisis, porque estamos convencidos de que se hizo de acuerdo al tema del mercado. Alguien, usted lo decía también, si es que teníamos que, independiente que el reglamento diga que es con la comparación con las pólizas vigentes, también con el mercado. Lo dijimos nosotros, nuestra presentación indica, y yo lo dije textual y lo reitero, nosotros lo hicimos en comparación con el mercado. El mercado habló en 5 procesos de licitación y los últimos 2 fueron con renovación, pero que de todas maneras seguía como referente el precio de mercado en las licitaciones anteriores. ¿En qué consistía el tema de la asesoría de gestión y servicio en estas charlas previsionales? Efectivamente, porque Gestión y Servicio es una empresa que estaba contratada por la compañía de seguro, por lo tanto, nosotros una vez que terminaban los procesos de licitación o terminaba el proceso de renovación automática, Gestión y Servicio entraba en conversación con nosotros en representación de la compañía de seguro. Perdón, sobre el punto. ¿No es esa misma empresa Gestión y Servicios que los asesoraba a ustedes en la negociación y fuera contratado por la compañía de seguro? No. Para poder prestar estos servicios previsionales, asesoría previsional y capacitación y envío de los cimientos y todo eso. Nunca fue contratada por los sindicatos como... ¿Gestión y Servicios lo asesoró a ustedes en la negociación con la compañía de seguro? No, y uno puede hacer después, pero como digo, son parte del juicio, una cronología de las notas, los correos y todo lo que nosotros tenemos. Bueno, creo que el tema de las primas está respondido con el tema de la... O sea, a mí lo que, de las no me cuadra es cómo poder conseguir un 65% rebaja sí. por los mismos beneficios. Lo que pasa es que los sindicatos nuestros, cada uno de nuestros sindicatos en promedio tenemos 1.500 socios y hacemos un proceso de negociación por 1.500. Codelco contrata por 18.000 trabajadores propios y 45.000 terceros. Entonces las economías de escala son absolutamente distintas. Y no solo eso, sino que Codelco además contrata una serie de otros seguros más, no solo seguros de vida y accidentes personales. Entonces, en eso, y la comparación que se hace entre este 63-65% es la prima que ellos tienen contratado hoy día, que está del orden de la 0,5 UF 0,495 y algo, aproximemos a 0,5 y nosotros digamos 1,02, aproximemos a 1, está la diferencia del 50%. Entonces, claramente, aún no estando de acuerdo en absoluto con lo que se nos dice de los 22 millones, las comparaciones numéricas distan mucho entre las nuestras y las de ellos. ¿Ya? Disculpa, Hernán, una situación que es fundamental en esto es que la compañía cuando contrata tiene que ver con la edad también. Cuando contratamos el año 2006, nuestros viejitos tenían 40 y tantos años, hoy día tienen 59. Entonces, eso cambia abruptamente la negociación. Pero ellos están comparando peras con manzanas, porque el seguro que tienen hoy día, y ya lo tenemos demostrado, y por eso digo, es que no pueden comparar el seguro que tienen hoy día porque no tiene las condiciones del seguro que tenemos contratado. Si tuvieran las mismas condiciones, tendría que decir que hay diferencia. Ellos dicen que tienen las mismas condiciones. No son las mismas condiciones porque ya han habido situaciones siniestras y lo vamos a demostrar en el juicio. Sí, mire, un alcance. Nosotros, cuando Codelco nos dice que nos va a quitar el seguro, que lo va a administrar, nosotros hicimos además una licitación. Y efectivamente el mercado se mueve. Y la última licitación que nosotros alcanzamos a entregar a Codelco hablaba de 0,67. En las mismas condiciones, ahora 0,67 para 1.500 trabajadores. Con mayor razón, con un volumen de 18.000 trabajadores, Codelco obtiene el 0,49 que podría ser. Que tampoco tenemos claridad o certeza de que la cobertura es exactamente igual, no lo sabemos.
Sí, a mayor ahondamiento, como dicen los abogados, en la licitación que nosotros mostramos en la presentación de la división El Teniente, en la póliza no tiene las mismas coberturas que tenemos nosotros. No, las preexistencias, el tema de los mortinatos, el tema de la incapacidad, no lo tiene, no lo tiene. Cubre el suicidio, pero con bastantes condiciones. Es como lo único más parecido. Todo el resto es como todas las pólizas del mercado. Y además tiene un valor más alto. Esa póliza que tiene el teniente, el valor es más alto que la póliza que tenemos nosotros en Chuquicamata. Y la tenía contratada Codelco de manera directa. Ya, eso sería, porque creo que el resto de las respuestas que hablaba el diputado está más o menos dentro de lo mismo. El diputado Velázquez también lo mismo. Creemos que por ahí está el tema de las respuestas. Los demás tenemos que guardarlas para el deseo grande que tiene Codelco. Oiga, Sí, don Patricio Olgueta, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Patricio Olgueta, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre. Tengo menos de un mes en este puesto. Asumimos esta crisis que yo creo y valoro que es un tema de oportunidad, pero también quiero decir bien claro y preciso, el mandato de nuestro Consejo Directivo Nacional es la transparencia y la probidad, y en ese sentido nosotros hemos dicho que va desde los trabajadores hasta los directores de Codelco. Así y es. Eso tiene que darse un ejemplo, y nosotros valoramos esa instancia que hoy día se esté dando este debate. También valoramos a los trabajadores y a los dirigentes sindicales que lo están representando, que estén entregando los antecedentes hoy día en esta mesa, y el día de mañana va a ser en el tema de la justicia. Pero lo que nosotros no estamos de acuerdo que hoy día se prejuzgue y ya se trate de incriminalizar al movimiento sindical, ya sin tener los medios de prueba y sin tener ya un veredicto. Y eso así ya lo tenemos y lo palpamos como federación, y por eso mañana lo estamos juntando como Consejo Directivo Nacional. El tema es que tenemos una suspensión que teníamos con el presidente del directorio, o sea, el presidente ejecutivo de Codelco, con respecto a esta situación. Ya, donde se dice que porque hay dirigentes que están hoy día formalizados y no vemos esa situación, o que se presentó esta querella. Yo siento que el desafío de Codelco es mucho mayor, y en ese sentido tenemos que construir el Codelco que queremos el día de mañana, pero también esto se hace con los trabajadores y no contra los trabajadores. Así es. Entonces esos espacios no se tienen que mezclar. Ya claramente hoy día en la mañana lo dijeron que era un tema netamente de división, en este caso de Chuquicamata, pero también está rebotando el tema de la federación, el modelo de relacionamiento. Entonces nosotros también insistimos a la alta plana ejecutiva de Codelco de retomar el tema del diálogo, porque son efectos que lo determinará el día de la mañana la justicia. Y obviamente, como nosotros decimos, caiga quien caiga. Acá, en este sentido, nosotros valoramos este tema, que se dé los espacios, pero también pedimos la misma situación a Codelco, no cortar el diálogo, porque tenemos problemas, ya lo han mostrado los dirigentes sindicales, en diferentes divisiones, y por lo cual necesitamos obviamente sentarlo en la mesa para discutir el futuro que queremos de Codelco, más que nada eso. Muy bien. Dígame, diputado Neumann. Don Hernán. Dame un segundito. Presidenta, en virtud de lo que señaló recién el senador Guillé, nosotros no hemos sido convocados para sesionar, por ejemplo, en Chuquicamata. Bueno, lo comentaron hoy día, de hecho se hizo el ofrecimiento de retomar esa invitación que en algún minuto nos hicieron, y si es que ustedes lo encuentran a bien, podríamos evaluarlo y quizás hacer una sesión en Chuqui para también tocar estos otros temas que aparecen, ¿no es cierto?, en el último tiempo. Sí, pero eso sería en marzo, ese es el tema. Yo quería... Sí, yo quería... Mire, yo quería hacer una reflexión. Mire, hace un par de meses, el año pasado, estuvimos en una comisión investigadora donde todo el mundo, ¿no es cierto?, de la minería constató una situación bastante compleja, eventuales conflictos de interés, hubo un reportaje y como que fue cosa tras cosa, porque hay otro dicho. Y la verdad es que eso, a nosotros como comisión y todos los miembros, esta es una comisión bien transversal, somos muchos diputados de zonas mineras que están ubicadas a divisiones, ¿no es cierto? La verdad es que ha sido también un balde de agua fría,
porque acá han habido varias denuncias de trabajadores desde hace muchos años y siempre ha existido el caso omiso por parte de Codelco, el no activar los protocolos internos. Nos mencionaban, ¿no es cierto?, otros caminos y otras medidas que se han adoptado para justamente hacerse cargo de aquello, pero creo que sigue siendo insuficiente mientras de verdad no exista un compromiso real con la empresa que le corresponde a todos los chilenos y chilenas. Y cuando ustedes me señalan de que, claro, hoy día hay un emplazamiento al mundo sindical, sin tener claridad todavía lo que resuelva la justicia, claramente que a nosotros nos preocupa sobremanera, porque fíjense ustedes, y yo lo voy a decir a título personal, nosotros hemos estado siempre con casi ya tiene una denominación natural Codelco, que es la República Independiente, que no le gusta que se le fiscalice, o sea, ¿para qué hablar lo que pasó por parte de Contraloría, que finalmente terminó querellándose Codelco con Contraloría? El rol tan débil que ha tenido Cochilco, que efectivamente no tiene las competencias ni las atribuciones, ni tampoco los recursos para poder hacer un rol fiscalizador que corresponda con una gran empresa estatal, por ejemplo, como Codelco, y además el ninguneo constante y sistemático que también tiene Codelco con la Cámara de Diputados, que también cumple un rol fiscalizador, pero que no les gusta entregarnos oficio, información, antecedentes. Entonces siempre hay obstáculos en el camino, y yo creo que, y vuelvo a reiterar lo que señalaba, estas crisis se han transformado en una oportunidad, porque también se ha visibilizado, ¿no es cierto?, en la opinión pública a través de los medios de comunicaciones, pero esto ha sido a propósito de las denuncias que han hecho los trabajadores. Y yo creo que el rol que ustedes cumplen al interior de la compañía es tremendamente relevante, y yo lamento, y por eso quería hacer esta reflexión, y le quiero pedir a la comisión que podamos mandar también una carta de molestia, de llamado de atención a la plana ejecutiva de Codelco por esta desvinculación matonesca que se le hace a la trabajadora, porque creo que eso no son las formas. Creo que hoy día más que nunca es tremendamente importante las formas, ¿no es cierto?, en nuestro país, de cómo se hacen las cosas, y la verdad es que es parte también de una evaluación que hemos estado haciendo, que inclusive no descartamos, no lo tenemos resuelto. Queríamos también ver cómo se daba la sesión de hoy día, a propósito que íbamos a tener ambas partes, ¿no es cierto?, para ver si se puede levantar una eventual comisión investigadora, porque eso nos daría el espacio también para poder tener los antecedentes de cuál es el informe y la auditoría que hizo Cochilco, para poder llegar a hablar de un sobreprecio, poder conocer también las auditorías internas que hace Codelco, que fue parte de los oficios que solicitamos hoy día en la mañana y que se tomó el acuerdo, porque yo comparto con lo que dice el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, don Patricio Elgueta, que acá es caiga quien caiga, pero no puede ser que si en este caso hubo también responsabilidades administrativas por parte de Codelco, que inclusive le hice esa precisión al presidente ejecutivo, que clarito salía que se visa y finalmente se autoriza por parte de Codelco a hacer todo este tipo de licitaciones, bueno, algo también tendrán que decir. Usted decía, son 168 meses que nunca nadie dijo nada. Y además, yo creo que por una cosa sindical, también sería bueno que si es que acá también hubo alguna persona que sí incurrió en alguna irregularidad, bueno, que también se asuma esa responsabilidad. Pero yo creo que acá estamos todos convocados a cuidar nuestra empresa. Acá nunca se ha querido hacer emplazamientos al voleo, sino que siempre ha sido con conocimiento de causa, con antecedentes concretos, y siempre terminamos en lo mismo. Acá también hay una complicidad, lamentablemente, al interior de Codelco, con todo este tipo de situaciones de querer ocultar, de querer no hacer tanto escándalo, de querer ojalá todo taparlo y ponerlo bajo la alfombra y sigamos tal como estamos. Yo creo que eso es un error. Yo creo que eso es un problema que tenemos, y nosotros esperamos que sea parte también de lo que podamos conversar, tanto con Codelco, con ustedes, para ver cómo entre todos podemos, ¿no es cierto?, hacer una reestructuración interna, elevar los estándares de probidad, transparencia y todo lo que nosotros comentábamos temprano, porque los tiempos y los momentos que vive Chile lo requiere, lo necesita de manera urgente, esa señal importante de parte de una empresa como Codelco.
Solo quería hacer esa reflexión porque de verdad fue mucha más de la información que pudimos recopilar en la mañana. Habían muchas cosas que también desconocíamos de cómo es el proceso de licitación, cómo es el proceso de renovación, cómo funciona, si finalmente nosotros tampoco tenemos claridad en la interna de cómo son, ¿no es cierto?, estos procesos, pero la verdad es que cada uno de los miembros de esta comisión se ha hecho también una idea de cómo también ocurrieron los hechos. Me estaba solicitando la palabra el diputado Gaona y el diputado Esteban Velázquez para ir culminando. Hay otra comisión en esta sala. Pero no podía... ¿Les parece si podemos tomar ese acuerdo? Quizás mandar un oficio. Es que eso es lo que yo estoy diciendo. Ya, eso no lo tenemos. Diputado Velázquez. Habemos 5 diputados acá de los 13, por lo tanto, hay una autoridad que... Parece que es con los que están presentes. O sea, puede tomar el acuerdo, sí. Sí. Pero me gustaría escucharlo, si eso es una propuesta. Diputado Velázquez y luego el diputado Gaona. Sí, que me lo había pedido. Gracias, Presidenta. Sí, muy breve respecto a este oficio y hoy día este llamado a reflexionar a Codelco. Hoy día yo quisiera puntualizar respecto a los despidos. Acá se ha planteado, porque lo están viviendo ahora los trabajadores, ahora, en estos días. Entonces es una cuestión que afecta al trabajador, a la familia, a la comunidad, particularmente a la familia. Entonces, a reconsiderar, a aplicar los procedimientos y no esa racia de decir, oye, tenemos que sacar acá una cantidad de trabajadores. Yo no sé, es cosa que revise desde cualquier ejecutivo quién no ha cometido probablemente errores, si hay de parte y parte. Pero yo le pediría que en el oficio, o particularmente eso, llamáramos a considerar una empresa que además está hablando, lo planteó en la mañana el vicepresidente, en razón de la relación que quiere tener con los trabajadores, le está dando el valor a la persona, así que me gustaría mucho que en ese oficio, si es respecto a eso, o si no uno puntual, que reconsideren los despidos que han ocurrido de gente, trabajadores que son de Calama, que viven en Calama, que sus recursos quedan en Calama, a diferencia de una buena cantidad de otros trabajadores que están en otras divisiones y que no viven allá, que van solo, legítimamente, así les permite hoy día la ley, a trabajar, pero luego sus recursos se dan fuera de la ciudad. Entonces son trabajadores que viven ahí, que han hecho mérito en algunos casos, que están 1 año de plazo fijo, 2 años, 3 años, se le ha reconocido un mérito, si están varios años y luego le han... Pero hoy día están siendo despedidos, perseguidos. Entonces creo que cambie probablemente esa postura, y yo creo que esa relación también va a bajar la intensidad del debate, porque si no, de verdad que esto va a terminar muy mal. Así que respaldo ese oficio que quiere enviar usted, pero que hagamos énfasis en los despidos que están en este minuto viviendo los trabajadores de Calama. Bueno, entonces la propuesta del diputado Velázquez es que, antes de darle la palabra al diputado Gaona, para que haga observación sobre eso, es que se también solicite en el oficio o se establezca la posibilidad de la reincorporación de los y las trabajadoras de vinculadas hasta que no se resuelva en materia judicial. Diputado Gaona. Presidenta, 2 cosas aquí. Primero, sin perjuicio de compartir lo que señala el diputado Velázquez y lo que usted ha mencionado también, a mí me parece que en estas cosas, por lo menos yo soy partidario de la objetividad y del debido proceso en todas estas materias. Yo pediría aclaración. Aclaración, hemos recibido la denuncia formal de los sindicatos de Codelco de que estos son los tratos. Y yo evidentemente, sin perjuicio que incluyamos todo lo demás, pero no afirmemos algo ante la primera declaración, sino que también que nos aclare la plana ejecutiva de Codelco estas formas y se ponga como ejemplo la situación ocurrida con la dirigente del sindicato 3 y si efectivamente eso corresponde y bueno, que expliquen esa conducta. Muy bien. Sí. Y no afirmar categóricamente que eso fue, porque evidentemente aquí corresponde que todas las partes presenten sus visiones del tema y por lo menos se trata que cuando Codelco afirma cosas, nosotros esperamos que los sindicatos nos digan primero si eso es así o no y al revés, cuando los sindicatos afirman también esperamos que Codelco diga si es así o no. Y respecto a la reconsideración me parece correcto en el sentido de que se estudie, se evalúe, pensando de que evidentemente Codelco tiene un gobierno corporativo y la razón de tener un gobierno corporativo es precisamente para que se administre alejado de los vaivenes políticos y de todas las presiones que puedan desde cualquier sector. Entonces, que se considere, se evalúe, pero no como una imposición, porque creo que no nos corresponde. Muy bien, comparto con usted, toda vez que además es súper coherente con cuál es el objetivo del oficio, que es solicitar información. Entonces yo creo que sería mucho más conveniente que lo digamos en esos términos. ¿Sí? ¿Les parece? Muy bien.
No sé si quieren agregar algo más. Solamente Don Hernán. decir, Presidenta, de que porque hemos escuchado de que nos han requerido la presentación, la verdad es que nosotros no queremos compartir la presentación porque tenemos mucha documentación que es parte del juicio. Entonces, por eso... Solo hacerle la precisión, o el alcance, mejor dicho, que de todas formas fue una sesión pública, que esto salió a través de streaming. Sí, correcto. ¿Ya? No salió. Y sesionado por la televisión. Bueno, en directo no salió. Solamente acá grabado. ¿Sí? Transmitido a las 6. Ah, perfecto. Pero igual queda grabado Nosotros podemos y se puede, sí. Lo que pasa, solo para terminar, solo para aclararle, la sesión se graba. Probablemente debe haber estado en vivo la Comisión de Hacienda, pero en algún minuto del día o de mañana aparece la sesión de la tarde de la Comisión de Minería. No, sí, está absolutamente público. Sí, es público. Pero entendemos y no hay problema. Por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.